Dicen que la lluvia lo lava todo, pero hay cosas que ni el temporal más fuerte puede limpiar. La imagen de mi sillón de cuero empapado en la acera y la nota mojada pegada en él es una de esas manchas que nunca se borran del alma. Me llamo Hermann Müller. Tengo 68 años y soy profesor jubilado de matemáticas del Colegio Estatal aquí en Zaragoza, en Aragón, España. Trabajé por más de 40 años enseñando ecuaciones y fórmulas, pero parece que no logré enseñar valores a mi propio hijo. Uno planta un árbol, pero no siempre sabe qué fruto va a dar, ¿verdad? Mi acento todavía lleva un poco del alemán de mis padres, cosa que aquí en el norte de España no es raro. Los Müller están en esta región desde que mis bisabuelos vinieron de Alemania para trabajar en las huertas y viñedos que hicieron crecer esta ciudad. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo, de qué ciudad y país. Todos los días hay una historia nueva, aquí, en este canal. Un viejo como yo se pone muy feliz al saber que hay gente escuchando estas historias de vida que a veces enseñan más que cualquier libro de autoayuda. ¿Sabes? Nunca imaginé que después de tantos años trabajando, ahorrando cada centavo y haciendo todo para que Ricardo tuviera lo que yo no tuve, terminaría viendo mis cosas tiradas en la acera como basura. Aquella lluvia fina de octubre no solo mojaba mis muebles, mojaba una vida entera construida con sudor y sacrificio. Quien ve un sillón viejo en la acera no imagina cuántas historias escuchó, cuántas sonrisas vio o cuántas lágrimas sintió. Así me sentí ese día. Un mueble demasiado viejo para quedarse dentro de casa. Bueno, apenas para la basura. Mi Elisa, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que yo era muy desconfiado. Germán, ¿para qué ahorrar tanto? Disfruta más la vida, ella me decía. Pero fue esa desconfianza y ese cuidado con el mañana lo que me salvó cuando la nota en la basura mostró que a veces la propia familia puede ser la primera en darte la espalda. 15 días en San Sebastián, primer viaje después de quedar viudo. Y cuando volví, bueno, déjame contarte bien lo que pasó. Nací aquí mismo en Zaragoza, pero no en la ciudad. Mi padre tenía una pequeña propiedad en las afueras del municipio, cerca de los campos. Crecí entre viñedos y huertas, despertando con el canto del gallo y yéndome a dormir con el croar de las ranas en el estanque. En aquella época, la vida era dura, pero simple. Uno sabía exactamente qué esperar de cada día. Trabajo, familia y más trabajo. Mi padre, Hermann Müller, era de esos alemanes rígidos que creían que el carácter se construye con disciplina y labor. Bárbaro, como decimos aquí en el norte, cuando algo es demasiado intenso. Mi madre Gertrudis era más dulce, pero igualmente trabajadora. Fue con ellos que aprendí que nada cae del cielo. Todo se conquista con el sudor de la frente. Estudié en una escuelita rural hasta cuarto de primaria. Después tuve que ir a la ciudad para continuar los estudios. Iba y volvía en bicicleta todos los días. 12 kilómetros ida y vuelta, con lluvia o con sol. Fue esa persistencia la que me llevó a la Facultad de Matemáticas en Madrid, la primera persona de la familia Müller en tener un título universitario. Volví a Zaragoza, graduado y lleno de sueños de hacer diferencia en la vida de los chicos y chicas de aquí. Comencé a dar clases en el Colegio Estatal en 1979, justo después de graduarme. Matemáticas no es una materia querida por los alumnos. Todo mundo lo sabe. Pero a mí me gustaba desafiar a los muchachos con problemas prácticos.
¿qué diferencia hace saber resolver una ecuación? Ellos preguntaban y yo respondía, es la diferencia entre entender el mundo o ser devorado por él. Durante más de 4 décadas, vi generaciones pasar por mis aulas. Exalumnos que se volvieron médicos, ingenieros y hasta alcalde de la ciudad, siempre con ese orgullo de ver que mis clases de ecuaciones y teoremas ayudaron a formar ciudadanos de bien. Fue dando clases particulares de refuerzo que conocí a Elisa, mi gran amor. Ella era profesora de español en el mismo colegio, cabello castaño siempre recogido en un moño, lentes en la punta de la nariz y una manera dulce de corregir la gramática de todos a su alrededor. Bromeábamos que entre números y palabras formamos un lenguaje propio. Nos casamos en 1980. Ceremonia sencilla en la iglesia luterana, como manda la tradición de los Müller. La fiesta fue en 1980, el salón parroquial con cerveza, torta y esa alegría simple del interior. Un año después nació nuestro único hijo, Ricardo. Criamos a Ricardo con todo el cariño y dedicación del mundo. Trabajábamos los dos, pero organizábamos los horarios para que siempre uno de nosotros estuviera en casa con él. No fue fácil, especialmente en los años 80, con toda aquella inflación loca y los planes económicos. Recuerdo guardar dinero debajo del colchón, porque no confiaba en los bancos, y después correr para cambiarlo antes de que perdiera su valor. Aún así, ahorramos cada centavo pensando en su futuro. Quería que él estudiara en las mejores escuelas, que tuviera oportunidades que yo no tuve. Fueron años de sacrificio y abnegación. Mientras los colegas compraban coches nuevos o hacían viajes, nosotros ahorrábamos. Mientras otros profesores hacían huelga, yo daba clases particulares los fines de semana para complementar el salario. Elisa hacía trabajos de revisión de textos en casa, después de las clases para juntar un extra. Todo pensando en Ricardo. Renunciábamos a pequeños lujos para garantizar que él tuviera cursos de inglés, computación y después universidad sin necesidad de trabajar. Me enorgullezco de decir que él nunca tuvo que dividir el tiempo entre estudios y trabajo como yo tuve que hacerlo. En 1989, después de años ahorrando centavo a centavo, conseguimos comprar nuestra casa en la calle Coso, en el centro de la ciudad. No era una mansión, pero era un hogar espacioso, de 2 pisos, con 3 habitaciones y un pequeño patio donde Elisa cultivaba sus flores. Pagamos al contado, fruto de más de 10 años juntando cada moneda. Recuerdo el día en que firmamos la escritura. Elisa lloró de emoción. Esta casa va a ser el puerto seguro de Ricardo para siempre. Ella dijo. Poco sabía ella cuán irónica sonaría esa frase años después. Con el tiempo, fuimos amueblando la casa poco a poco. Cada mueble comprado era una pequeña conquista. La mesa del comedor de madera maciza, las sillas a juego, el armario de la sala, cada pieza tenía su historia, pero ninguna era tan especial como mi sillón de cuero marrón, regalo de Elisa en nuestros 30 años de matrimonio. Para que descanses después de tantos años trabajando, ella dijo. Fue en ese sillón que yo corregía los exámenes de los alumnos, que leía mis libros de Arturo Pérez Reverte los fines de semana, que arrullaba a Ricardo cuando era bebé. Ricardo creció. Se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza. Comenzó a trabajar en una empresa de exportación de vinos, de esas grandes que dominan la economía de la región. Se casó con Sabrina en 2010.
Muchacha bonita, pero de personalidad demasiado fuerte para mi gusto. Siempre pensé que ella veía a Ricardo más como un escalón en la escalera social que como marido. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Un padre desea lo mejor, pero no interfiere. Ellos fueron a vivir a su propio apartamento, uno financiado al otro lado de la ciudad. Fue en 2018 que las cosas comenzaron a cambiar de verdad. Elisa enfermó, un cáncer agresivo que se llevó a mi compañera en menos de 6 meses. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Después de 38 años juntos, me vi solo en aquella casa llena de recuerdos y ecos de risas pasadas. Ricardo y Sabrina aparecían de vez en cuando, pero siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Noté que las visitas coincidían con los días en que yo recibía mi jubilación o algún dinero extra de clases particulares que todavía daba a exalumnos. Eran visitas interesadas, pero yo fingía no darme cuenta. Después de todo, era mi único hijo, mi sangre. A principios de 2023, comencé a notar cambios en el comportamiento de ellos. Visitaban más, preguntaban sobre la casa, querían saber sobre mis inversiones, mis ahorros, mi pensión. Ricardo comenzó a sugerir que la casa era demasiado grande para mí solo, que yo podría vender y comprar algo más pequeño, más manejable. Sabrina hablaba de asilos muy buenos y confortables, donde yo haría amigos de la misma edad, donde tendría compañía. Yo escuchaba callado, pero desconfiado. Mi padre alemán me enseñó a observar más y a hablar menos, y lo que yo observaba no me agradaba para nada. Fue en esa época que tomé una decisión que lo cambiaría todo más tarde. Tenía un ahorro sustancial guardado a lo largo de los años. Herencia de Elisa sumada a nuestros ahorros de toda una vida. Sin contarle a nadie, sin decir una sola palabra, compré un apartamento en la calle Alfonso I, más pequeño, pero bien ubicado y completamente amueblado. Un inverso, me decía a mí mismo, pero en el fondo sabía que era un plan B. Una salida de emergencia. Elisa siempre bromeaba que yo tenía paranoia de profesor de matemáticas, calculando todas las posibilidades y escenarios. Tal vez lo era, pero ese cálculo terminaría salvando mi dignidad y mi futuro. Mi relación con Ricardo y Sabrina se volvía cada día más extraña después de la muerte de Elisa. Es curioso cómo la ausencia de una persona puede cambiar tanto la dinámica familiar. Mi difunta esposa siempre fue el pegamento que mantenía todo unido, ¿sabes? Con su manera dulce pero firme, ella no dejaba que el interés de Sabrina fuera tan evidente y mantenía a Ricardo en línea cuando comenzaba a mostrar ese lado medio débil de personalidad. A principios de 2023, las visitas de ellos se volvieron más frecuentes, pero también más cortas y objetivas, más calculadas. Venían siempre cerca del día 5, cuando yo recibía mi jubilación del Estado y el complemento de la pensión privada que Elisa y yo pagamos durante tantos años con tanto esfuerzo. Ricardo comenzó a llegar con papeles, contratos, sugerencias de inversiones que, según él, me harían ganar más dinero. Papá, esta jubilación tuya está rindiendo muy poco en el banco. Podríamos invertirla en algo mejor, algo más rentable. Noté que él siempre hablaba en plural, como si mi dinero fuera una especie de patrimonio colectivo de la familia, como si ya fuera suyo. Una tarde de date, sábado, en marzo de ese año, aparecieron con catálogos de residencias para ancianos.
Sabrina, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, hojeaba las páginas coloridas como quien muestra un resort de lujo, como si me estuviera haciendo un favor. Mira nada más, suegro. Este de aquí tiene piscina climatizada, actividades todas las tardes y hasta médico de guardia las 24 horas. Usted haría amigos, participaría en bailes, jugaría dominó con gente de su edad. ¿No es mucho mejor que quedarse solo en esta casa enorme? Yo tomaba mi café calmadamente, mirando por encima de los lentes mientras ella hablaba como vendedora de tiempo compartido. Ricardo, inquieto en la punta del sofá, continuó. Sí, papá, nos preocupamos por usted aquí solo. Y esta casa da mucho trabajo, mucha manutención, muchos gastos. Vender aquí e irse a un lugar especializado sería más práctico, más seguro. ¿Más práctico para quién? Me preguntaba en silencio. Tomé un sorbo del café y respondí con calma, estudiada. ¿Y qué creen ustedes que pasaría con el dinero de la venta de la casa? Vi los ojos de los dos brillar momentáneamente antes de disimular. Bueno, papá, Ricardo carraspeó, usted podría invertirlo, tener una renta extra para vivir con más comodidad, o ayudar a Ricardo a liquidar su apartamento, completó Sabrina sin vergüenza alguna. Después de todo, algún día todo será de él de todos modos, ¿no es cierto? ¿Por qué no adelantar un poco? La familia es para eso, para ayudarse mutuamente. Y tiempo, ese momento, tuve la certeza absoluta de que mi presentimiento de profesor de matemáticas, como decía Elisa, estaba correcto. Lo que ellos querían no era mi bienestar, era mi patrimonio, mi dinero, mi casa. La casa de la calle Coso, valuada en más de 1 millón de euros, las inversiones que hice a lo largo de la vida, mi jubilación, todo era lo que les interesaba. Voy a pensar en el asunto, respondí evasivo, mientras servía más café. El tiempo pasó y yo seguí pensando, analizando cada detalle. Siempre que ellos tocaban el tema, yo cambiaba de conversación o decía que todavía estaba evaluando las opciones, que necesitaba tiempo. Esto pareció irritarlos progresivamente. Las visitas comenzaron a volverse más tensas, con Sabrina apenas disimulando su impaciencia y Ricardo cada vez más nervioso. Fue en agosto de 2023 que conocí al suegro de Sabrina, el famoso doctor Evandro, en una barbacoa que ellos organizaron en su apartamento. Un hombre alto, de cabello gris bien cortado, y un reloj que parecía costar más que mi coche. Empresario del ramo inmobiliario en Madrid, él tenía ese aire de superioridad de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos. Entonces, usted es el profesor de matemáticas, él dijo, mirándome de arriba abajo, como si evaluara un mueble antiguo en una subasta. Sabrina me contó que tiene una buena casa en el centro de la ciudad, una propiedad valiosa. Sí, fruto de mucho trabajo, respondí midiendo mi interés. ¿Y vive solo allá? ¡Qué desperdicio, qué pérdida!, comentó riendo como si hubiera hecho una broma inofensiva. Sabía que podría vender por un buen precio en el mercado actual. Tengo contactos que pagarían al contado, sin problemas de financiamiento. Miré a Ricardo, quien rápidamente desvió los ojos, claramente incómodo con la situación. Fue en ese momento que me di cuenta de que ellos ya habían discutido mi casa con el doctor Evandro antes, tal vez incluso hecho planes sin consultarme. Las semanas siguientes fueron de una presión velada pero constante, agobiante. Ricardo llamaba casi diariamente para hablar de la oportunidad única que el suegro de Sabrina tenía para la venta de la casa.
como si fuera la última oportunidad de mi vida. Sabrina aparecía con más catálogos de residencias para ancianos, cada vez más insistente, hasta que en una visita en septiembre, el asunto explotó de una vez por todas. Papá, Ricardo comenzó sentándose frente a mí en la sala, con expresión seria. Necesitamos resolver esta situación de una vez. Usted no puede continuar solo en esta casa enorme. No es saludable para un hombre de su edad. Estoy perfectamente saludable, Ricardo. Respondí tranquilo, manteniendo la calma. Hago mis caminatas todas las mañanas en el Parque Grande. Tengo mi grupo de lectura los miércoles y juego cartas con los colegas jubilados los viernes. No estoy aislado como ustedes piensan. Pero la casa, papá, es demasiado grande. Da mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchos gastos. Gastos que yo pago sin ningún problema. Corté de raíz. Mi jubilación cubre todo y todavía sobra. No me falta nada. Fue cuando Sabrina, que hasta entonces hojeaba una revista con displicencia, entró en la conversación con toda su sutileza. Suegro, vamos a ser directos, sin rodeos. El padre de mi amiga tenía una casa como la suya. Y cuando murió, fue un trabajazo para los hijos resolver el inventario, los trámites, las herencias. ¿Por qué no facilitar las cosas desde ahora? Vende ya. Vete a un lugar más adecuado para tu edad y listo, todos tranquilos. La frialdad con que ella habló de mi muerte, como si fuera algo que debía planearse logísticamente como una mudanza, me tomó por sorpresa. Aún así, mantuve la calma. Respiré profundo. ¿Y si no quiero vender? ¡Ay, papá! Ricardo intervino, visiblemente nervioso con el abordaje directo de su esposa. No es cuestión de querer o no querer. Es lo mejor para todos, para la familia. Usted estará bien cuidado y nosotros no nos preocuparemos tanto por usted. ¿Para todos o solo para ustedes dos?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado. Ricardo desvió la mirada hacia el suelo. Sabrina cruzó los brazos irritada, con el rostro rojo. «Usted está siendo egoísta», ella disparó finalmente con veneno en la voz. «Está reteniendo una casa enorme solo mientras hay gente que la necesita. Gente que podría usarla mejor». «¿Qué gente, Sabrina?» «Bueno, nosotros, por ejemplo. Nuestro apartamento es pequeño, insuficiente. Ricardo merece vivir en la casa donde creció, donde tiene recuerdos. ¿Y yo merezco vivir dónde, según tu opinión? En tu visión, ¿dónde debería estar yo?» La conversación terminó en clima tenso con Ricardo, intentando calmar a Sabrina, quien salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Aquella noche, acostado en mi cama, me quedé pensando en la audacia de ellos, en el descaro. Querían decidir dónde yo debería vivir, como si yo no tuviera más capacidad de elegir mi propio destino, mi propia vida. Como si a los 68 años yo fuera un mueble viejo que pudiera ser reubicado conforme la conveniencia ajena, un estorbo del que había que deshacerse. Fue en ese clima que decidí hacer un viaje a San Sebastián en octubre para visitar a mi hermana Ingrid. Necesitaba tiempo lejos para reflexionar y también para respirar un aire diferente, para aclarar mi mente. Sería la primera vez que saldría de Zaragoza desde que Elisa falleciera. Tal vez el paseo me ayudara a despejar la mente, a ganar claridad sobre cómo lidiar con la situación que se había vuelto insostenible. Comuniqué el viaje a Ricardo por teléfono, sin muchos detalles, sin dar explicaciones. Dije apenas que estaría fuera por 2 semanas. Él
pareció extrañamente entusiasmado con la idea, casi demasiado contento. Excelente, papá. Le va a hacer bien salir un poco, cambiar de aires. No se preocupe por la casa. Yo paso por allá para echarle un vistazo, regar las plantas de mamá, revisar que todo esté en orden. El viaje fue revitalizante, renovador. San Sebastián, con sus playas hermosas y clima templado, me recordaba las historias que mi padre contaba sobre Alemania. Mi hermana Ingrid, 2 años menor que yo, fue una compañía maravillosa. Conversamos sobre los viejos tiempos, sobre Elisa, sobre la vida y los recuerdos. No mencioné los problemas con Ricardo y Sabrina. No quería preocuparla ni arruinar esos días de paz. En mis 15 días en San Sebastián, recibí pocos mensajes de Ricardo. Él decía que estaba todo bien, que había pasado por la casa para verificar que todo estuviera en orden, que no me preocupara por nada. Algo en el tono de los mensajes me incomodaba, me inquietaba, pero lo atribuía a mi exceso de desconfianza. Como Elisa, solía bromear diciendo que yo veía fantasmas donde no los había. El día marcado para mi retorno, tomé el autobús intermunicipal de regreso a Zaragoza. Fueron casi 4 horas de viaje, durante las cuales me quedé mirando el paisaje y pensando en cuán agradable sería volver a casa, a mis cosas, mi rutina, mi tranquilidad. Llegué a la estación de autobuses alrededor de las 3 de la tarde. Llamé un taxi y di la dirección de la calle Coso, mi hogar de tantos años. Cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, sentí un apretón en el pecho, una opresión inexplicable. Incluso de lejos, podía ver que había algo terriblemente malo enfrente de mi casa. A medida que nos acercábamos, la escena se fue volviendo más clara y más terrible, más espantosa. Había muebles en la acera, mis muebles, mis pertenencias. «Pare aquí mismo», pedí al taxista todavía a unos 50 metros de la casa con la voz temblorosa. Pagué la carrera y bajé lentamente, como si cada paso me llevara hacia una pesadilla de la cual no podía despertar. Una lluvia fina comenzaba a caer, de esas típicas de octubre en el norte, que parecen más una neblina persistente que agua propiamente dicha. Allí en la acera, frente a la casa que compramos con tanto sacrificio y esfuerzo, estaba una parte significativa de mi vida expuesta a la lluvia y al escrutinio de los transeúntes. Mi sillón de cuero marrón, regalo de 30 años de matrimonio de Elisa. La estantería con mis libros, incluyendo mi colección completa de Arturo Pérez Reverte, que me llevó décadas armar pieza por pieza, portarretratos con fotos nuestras, mías y de Elisa, de Ricardo niño sonriente, mi lámpara de lectura que me acompañó tantas noches, mi escritorio donde corregí los exámenes de los alumnos por tantos años, todo tirado allí como basura, como desperdicios sin valor. Me acerqué lentamente, incrédulo, sin poder procesar lo que veían mis ojos, sintiendo la lluvia fina mojar mi rostro y mi cabello gris. El agua ya empapaba los muebles, los libros, dañándolos irremediablemente, destruyendo recuerdos. Toqué el sillón de cuero, ahora mojado y frío, y fue cuando vi la nota. Un pequeño pedazo de papel pegado al brazo del sillón, ya parcialmente borroso por la lluvia que caía. Con manos temblorosas, despegué el papel y leí las palabras que cambiarían para siempre mi relación con mi hijo. Palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. Lo siento, papá. Mi suegro va a vivir aquí. Ya no hay espacio para ti. Ya no hay espacio. Las palabras resonaron en mi mente como una campana fúnebre,
como un martillazo. No hay espacio para mí en la casa que yo compré, que yo pagué con mi sudor, donde crié a mi hijo, donde pasé décadas con mi esposa. No hay más espacio para el padre, pero sí hay para el suegro, el empresario quebrado que necesitaba un lugar para quedarse ahora. Ocupaba mi lugar, mi hogar, mi vida. Me quedé allí parado bajo la lluvia que se hacía más intensa, mirando hacia la puerta de mi propia casa, y tuve un momento de decisión crucial. Podría tocar el timbre, confrontar a Ricardo, exigir explicaciones, hacer un escándalo frente a los vecinos. Podría llamar a la policía. Después de todo, la casa estaba a mi nombre, y yo había sido prácticamente desalojado sin aviso previo, sin siquiera una conversación. Pero no hice nada de eso. No toqué el timbre, no grité, no llamé a la policía, ni siquiera lloré en ese momento. En lugar de eso, miré una última vez hacia ese montón de cosas en la acera. No solo objetos, sino pedazos de mi historia, fragmentos de mi vida, y tomé una decisión. Tomé apenas una cosa: la foto de nuestra boda, mía y de Elisa, que estaba en un portarretratos ya empapado por la lluvia. La coloqué dentro de mi abrigo para protegerla del agua y le di la espalda a todo lo demás. Dejé que la lluvia se llevara el resto, así como el tiempo se llevaría los recuerdos de esa traición imperdonable. Caminé lentamente hasta la esquina y tomé otro taxi. Esta vez di una dirección diferente. Calle Alfonso Prim, número 234, apartamento 302, mi apartamento secreto. La inversión que nadie sabía que yo había hecho, ni siquiera Ricardo, ni siquiera mis amigos más cercanos. Cuando entré al apartamento, completamente amueblado y listo para ser habitado, sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Alivio por tener un lugar a donde ir, por no estar completamente desamparado como un vagabundo. Tristeza por haber tenido que necesitar este plan B, por haber sido tan descartado por mi propio hijo, mi propia sangre. Me senté en el sillón de la sala, no tan cómodo como mi viejo sillón de cuero lleno de recuerdos, pero serviría para el propósito. Y me quedé mirando por la ventana la lluvia que ahora caía con fuerza, golpeando el cristal. Pensé en Elisa. ¿En qué diría ella si estuviera allí conmigo? Probablemente me abrazaría, lloraría conmigo y después diría algo como: «¿Ves, Germán? Tu pesimismo y tu desconfianza terminaron salvándote esta vez. Tenías razón en desconfiar». La noche cayó, y yo continué allí sentado en la oscuridad, sin energía para encender las luces, sumido en mis pensamientos. A la mañana siguiente, cuando la realidad de lo que había sucedido se asentó completamente en mi conciencia, decidí que necesitaba entender mejor la situación, conocer todos los detalles. Llamé a mi vecina de toda la vida, doña Hildegard, una señora viuda que vivía en la casa al lado de la mía desde hacía casi tanto tiempo como yo. «Aló, doña Hildegard, soy Germán». «¡Germán!», ella exclamó, la voz llena de sorpresa y algo que parecía lástima, compasión. «¡Qué horror, mi amigo! Vi todo lo que pasó, fue terrible». «¿Cuándo comenzó?», pregunté, intentando mantener la voz firme, controlada. «En cuanto usted se fue de viaje, al día siguiente. Para ser exacta, el doctor Evandro llegó con 3 camiones de mudanza, 3 camiones enormes. Parecía que estaba mudando un palacio entero dentro de su casa. Era un desfile interminable de muebles y cajas». «¿Y Ricardo?». La pregunta salió casi como un susurro ronco. Hubo una pausa del otro lado de la línea antes de que ella respondiera, como si estuviera escogiendo cuidadosamente las palabras para no herirme más.
Ayudó a tirar sus cosas, Germán. Lo vi con mis propios ojos. Él y esa esposa suya, supervisando a los trabajadores de la mudanza mientras vaciaban su habitación, su estudio, su espacio. Fue todo muy rápido, muy eficiente, como si lo hubieran planeado durante mucho tiempo, con cada detalle calculado. Tragué saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Incluso ya sabiendo la verdad, escuchar la confirmación de labios de un testigo era doloroso, desgarrador. Y ayer, cuando vieron mis cosas bajo la lluvia, nadie salió de la casa. Las cortinas permanecieron cerradas todo el día, todo el tiempo. Creo que sabían que usted regresaría y no querían enfrentarlo. Eran unos cobardes. Agradecí a doña Hildegard por la información y colgué el teléfono. Una rabia fría comenzaba a reemplazar el shock inicial, una furia helada. No era solo el desprecio por lo que era mío, sino la premeditación, el plan calculado lo que me enfurecía. Ellos habían planeado todo con anticipación, cada movimiento. Esperaron que yo saliera de la ciudad para ejecutar el plan sin contratiempos. El entusiasmo de Ricardo cuando le conté del viaje ahora tenía perfecto sentido. Él me quería fuera del camino, me necesitaba lejos. En los días siguientes fui descubriendo más detalles sobre lo que había sucedido, armando el rompecabezas. A través de conocidos en común, supe que el doctor Evandro, el empresario supuestamente exitoso de Madrid, estaba en realidad completamente arruinado, en la quiebra total. Había hecho inversiones desastrosas en el mercado, de valores, perdido casi todo su patrimonio, y su mansión en el barrio de Salamanca estaba embargada por el banco, a punto de ser subastada. Sabrina, siempre deslumbrada con el estatus de su padre, con su posición social, no podía aceptar que él fuera a vivir en un apartamento pequeño, o peor aún, en una casa de alquiler en algún barrio menos prestigioso, menos elegante. No, el gran doctor Evandro necesitaba mantener las apariencias, el estilo de vida. ¿Y qué mejor lugar que la casa amplia y bien ubicada de su suegro, de ese viejo estorboso? Ricardo, siempre débil de personalidad, siempre influenciable, se dejó convencer de que era lo mejor para todos, la solución perfecta. Después de todo, yo era solo un viejo que pronto necesitaría cuidados especiales de todas formas. Palabras que supe después que él usó para justificar su decisión ante los amigos cuando éstos cuestionaron su accionar. ¿Por qué no adelantar lo inevitable? Lo que ellos no sabían, lo que Ricardo nunca se preocupó en verificar porque asumió demasiado, era que la casa de la calle Coso todavía estaba oficialmente a mi nombre. Cuando él se casó con Sabrina, mencioné vagamente que algún día la casa sería suya como herencia natural, como era lógico, pero nunca transferí la propiedad. Nunca hice ninguna donación en vida. Nunca firmé ningún papel. La casa era mía legal y completamente, entera y absolutamente mía. Este conocimiento me dio una sensación de poder que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una carta bajo la manga. Mientras ellos pensaban que me habían descartado, tirado a la basura como un mueble viejo e inútil, yo tenía un as en la manga, una carta que usaría en el momento preciso, en el momento correcto. Una semana después de retornar a Zaragoza, sentado en mi apartamento secreto con una taza de té caliente, tomé el teléfono e hice una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos de manera radical. Marcos, Germán Müller hablando. Señor Germán,
La voz animada del corredor de bienes raíces sonó del otro lado. Marcos había sido mi alumno en los años 90 y ahora era uno de los corredores más exitosos de la ciudad, con excelente reputación. ¿Cómo está usted? Hace tiempo que no hablamos. ¡Qué sorpresa escucharlo! Estoy bien, Marcos, respondí, la decisión ya tomada en mi mente. Necesito de tus servicios profesionales, tu experiencia. Claro, profesor. ¿En qué puedo ayudarlo? Lo que usted necesite. Quiero vender la casa de la calle Coso, la del centro. Hubo una pausa significativa antes de que él respondiera, claramente sorprendido con la solicitud. ¿Aquella donde vive su hijo? Esa casa. Esa misma. Confirmé sin titubear. ¿Cuánto crees que puedo conseguir por ella en el mercado actual, en estas condiciones? Marcos hizo algunas consideraciones sobre el mercado inmobiliario de Zaragoza, la ubicación privilegiada de la casa, el tamaño del terreno, las características de la propiedad antes de llegar a una estimación. En el mercado actual, fácilmente 1.200.000 euros. Tal vez incluso un poco más, si hacemos buena divulgación, si la promocionamos bien. Véndela, ordené sin ninguna hesitación, sin dudas. Rápido, lo más pronto posible y sin cartel al frente, sin publicidad visible. Sin cartel, ¿estás seguro? Se hace más difícil atraer compradores de esa manera. Es poco convencional. Estoy completamente seguro, Marcos. Quiero discreción total, absoluta. Y quiero que sea al contado si es posible. Pago inmediato. Entendido. Él respondió. Y por su tono de voz percibí que realmente entendía la situación, que captaba lo que estaba pasando. Tal vez había escuchado rumores, tal vez conocía a Ricardo lo suficiente como para imaginar qué estaba ocurriendo. Voy a hacer lo posible, profesor. Haré mi mejor esfuerzo. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi apartamento. La vista daba hacia el otro lado de la ciudad, no hacia la calle Coso, y eso me parecía apropiado, simbólico. Estaba mirando hacia adelante, no hacia atrás, hacia el Entesley futuro y no al pasado. Marcos era bueno en lo que hacía, un profesional de primera. 2 semanas después, me llamó con una propuesta concreta. Profesor, encontré un comprador. Empresario de Barcelona que quiere una casa en Zaragoza para pasar temporadas, para sus viajes de negocios. Ofreció 1.015.000 euros al contado. Pago inmediato. Quiere cerrar el negocio rápido y solo va a ocupar la casa en enero, después de las fiestas. Perfecto. Respondí sin ni siquiera intentar negociar un valor mejor, sin regatear. Quería aquello resuelto cuanto antes, cerrado definitivamente. Firmamos el contrato de compraventa la semana siguiente en la notaría del centro. Recibí un cheque certificado que deposité inmediatamente en mi cuenta. Una cuenta que Ricardo no conocía en un banco diferente de aquel donde yo mantenía depositada mi jubilación. Durante todo ese proceso de venta, no tuve ningún contacto con Ricardo o Sabrina. Ellos tampoco me buscaron. No llamaron para saber cómo estaba, dónde estaba viviendo, si necesitaba algo, si estaba bien. Era como si yo hubiera muerto en aquel día lluvioso de octubre. La única diferencia es que no tuvieron el trabajo de organizar un funeral, de despedir mi cuerpo. Diciembre llegó con sus luces navideñas adornando las calles de Zaragoza, festivas y brillantes. La plaza central tenía el tradicional árbol de Navidad gigante y las tiendas tocaban villancicos sin parar. En otros tiempos, Elisa y yo decorábamos la casa juntos, hacíamos una cena especial e invitábamos a Ricardo. Y después de que él se casó, a Sabrina también. Este año sería diferente.
completamente distinto. Decoré mi pequeño apartamento con algunas luces discretas, sencillas. Compré un panetone y champán para la noche de Navidad. Planeaba pasar la fecha solo, viendo alguna película antigua en la televisión, en paz conmigo mismo. El día 20 de diciembre, sin embargo, recibí una llamada inesperada que me tomó por sorpresa. Era Ricardo, la primera vez que me contactaba desde que volví del viaje a San Sebastián, más de 2 meses atrás, sin una sola palabra. Papá, su voz sonaba vacilante, insegura, como si no tuviera certeza de que yo fuera a contestar. «Hola, Ricardo», respondí, manteniendo el tono neutro, sin emoción. «¿Todo bien con usted? ¿Dónde está viviendo ahora?» «Estoy bien. Tengo un lugar donde quedarme, un techo sobre mi cabeza». «Ah, qué bueno», él dijo, sonando aliviado por no tener que ofrecer ayuda, por no tener que responsabilizarse. «Mira, papá, Sabrina y yo estamos organizando la cena de Navidad del 24. ¿Le gustaría venir a almorzar con nosotros? Pasar la Navidad en familia». La audacia era casi cómica, risible. Después de tirarme a la calle como un objeto desechable, como basura, ahora me invitaba al almuerzo de Navidad como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Tal vez era el espíritu navideño haciéndolo sentirse culpable, removiendo su conciencia. O tal vez era solo otra forma de mantener las apariencias ante los demás, de seguir siendo el buen hijo que cuida del padre anciano ante los ojos de la sociedad. «No, gracias», respondí simplemente, sin dar explicaciones. «¿Por qué no?», él preguntó, pareciendo genuinamente sorprendido con mi rechazo, como si esperara que yo fuera a aceptar felizmente. Fue en ese momento que decidí revelar lo que había hecho, no por venganza, sino porque él necesitaba entender las consecuencias de sus elecciones, de sus acciones. «Ustedes ya no tienen casa donde hacer esa cena». «¿Qué? ¿Cómo que no tenemos casa?» «La vendí. El nuevo dueño llega en enero a tomar posesión». Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si él estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar, como si las palabras no tuvieran sentido. «Papá, ¿está loco? ¿Se volvió loco?» Él finalmente explotó con furia. «No, estoy sin espacio, igual que tú dijiste en esa nota. Ya no hay espacio para mí, ¿recuerdas?» Después de esa conversación cortante, colgué el teléfono con calma y me senté en el sillón de mi apartamento. Sabía que no demoraría mucho para que Ricardo apareciera en persona. La bomba que había lanzado era demasiado grande como para ser ignorada, demasiado devastadora. No me equivoqué en mi cálculo. Cerca de media hora después, escuché golpes furiosos en la puerta de mi apartamento, martillazos desesperados. ¿Cómo descubrió dónde estaba viviendo? Probablemente doña Hildegard, mi antigua vecina, le había dado la dirección cuando él se lo pidió. No la culpaba por eso. Ella no sabía toda la historia. Los golpes continuaban cada vez más fuertes, más insistentes, más desesperados. «Papá, abra, ábreme la puerta». La voz de Ricardo sonaba desesperada, al borde del pánico. Me levanté con calma, me arreglé la camisa y abrí la puerta sin prisa. Allí estaba mi hijo, el rostro rojo como un tomate, los ojos inyectados de sangre, el cabello despeinado, como si hubiera corrido hasta allí sin parar. Detrás de él en el pasillo estaban Sabrina, y para mi sorpresa, aunque no debería sorprenderme, el doctor Evandro. La pandilla completa, pensé con amarga ironía,
con un toque de sarcasmo. Pasen. Invité dándoles paso para los tres, abriendo la puerta completamente. Ricardo entró como un huracán, como una tormenta, mirando alrededor, pareciendo sorprendido con el apartamento bien amueblado y confortable, probablemente esperando encontrarme en la miseria. ¿Cómo vendiste mi casa? ¿Cómo te atreviste? Él gritó sin ni siquiera preocuparse por bajar el tono, probablemente perturbando a los vecinos, haciendo un escándalo. Lo miré directo a los ojos, manteniendo la calma que solo los años y las decepciones pueden proporcionar. Esa serenidad que viene del dolor. No era tuya, estaba a mi nombre, pero yo vivía allá. Es mi hogar. No había espacio para mí. ¿Recuerdas? ¿Por qué habría de tener espacio para ti ahora? Él pasó las manos por el cabello, claramente intentando controlarse, mientras Sabrina avanzaba con el rostro contorsionado en una máscara de indignación que no conseguía disfrazar el pánico que sentía por dentro. Suegro, esto es un crimen, un delito. Ella gritó apuntando el dedo en mi dirección con rabia. Es ilegal lo que hizo. Crimen es tirar al padre a la basura. Es abandonar a quien te dio la vida. Respondí manteniendo el tono calmado, controlado, lo cual parecía enfurecerla aún más, alimentar su histeria. El doctor Evandro, vistiendo un traje que ahora parecía ligeramente menos imponente que la última vez que lo vi, más gastado, dio un paso al frente. Su rostro estaba tenso, pero intentó adoptar un tono conciliador, diplomático, de negociador. Germán, podemos conversar civilizadamente sobre esto, como personas racionales. Estoy seguro de que hay una solución que atienda a todos, que beneficie a todos. No, respondí cortante. Usted tomó mi lugar en mi propia casa. Ahora busque otro lugar, otro techo. La crudeza de mi respuesta pareció desarmarlo completamente. Él retrocedió un paso, el barniz de sofisticación, agrietándose para revelar al hombre desesperado por debajo, al hombre arruinado. Ricardo, que se había sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos ahora, brillantes, pero yo no conseguía determinar si eran de tristeza, rabia o simplemente frustración por ver sus planes arruinados, su mundo desmoronándose. ¿Por cuánto la vendiste? Él preguntó con la voz embargada, temblorosa. 1.015.000 euros al contado. ¿Y el dinero? ¿Dónde está? ¿Ese dinero? Es mío. Mi casa era mía. Por lo tanto, el dinero también es mío. Él me miró como si yo acabara de hablar en un idioma extranjero incomprensible, como si no pudiera procesar las palabras. Papá, yo soy tu hijo, tu única familia. En la basura no lo parecía. Cuando me tiraste a la calle, no te importó que fuera tu padre. Aquellas palabras parecieron golpearlo como un puñetazo en el estómago. Se levantó, tambaleó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera. La lluvia había vuelto, una lluvia fuerte de invierno, de esas que caen en Zaragoza en los fines de tarde de diciembre con furia. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? Sabrina preguntó. El tono ahora más próximo a un lamento que a una acusación, más desesperado que furioso. No es mi problema, respondí mirándola directamente a los ojos sin pestañear. Así como no fue problema de ustedes hacia dónde yo iría cuando tiraron mis cosas a la acera bajo la lluvia, cuando me echaron como a un perro. Ricardo se volteó de la ventana y, para mi sorpresa y casi incomodidad, cayó de rodillas frente a mí. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, sin control.
Extendí la mano para ayudarlo a levantarse, pero él agarró mi mano con las dos suyas, como si yo fuera su última esperanza, su único salvavidas. Papá, perdóname, por favor, te lo suplico. ¿Perdonarte por qué? Pregunté con frialdad. ¿Por tirarme a la calle? ¿O por asumir que la casa era tuya sin preguntarme? Yo no pensé, no reflexioné. Exacto. No pensaste que tu padre es una persona, un ser humano con sentimientos. Él sollozó, todavía arrodillado, humillado. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una solución juntos como siempre lo habíamos hecho. Era mi hijo después de todo, el bebé que mecí en mis brazos, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, el adolescente a quien expliqué matemáticas en las noches de estudio para el examen de ingreso a la universidad. Pero otra parte, la parte que había sido tirada como un mueble viejo, la parte que había visto sus recuerdos empapándose bajo la lluvia. Esa parte se mantenía firme como una roca. Papá, él dijo, alzando el rostro mojado de lágrimas suplicantes, compra otra casa para nosotros. Usa ese dinero para comprarnos otra casa. La propuesta me tomó por sorpresa, no por la audacia que ya conocía, sino por la simplicidad con que la hizo, como si fuera la solución más obvia del mundo, como si yo le debiera eso. Tienes 1 millón de euros, más de 1 millón. Sí, lo tengo. No, ese dinero es para mi jubilación, para mi retiro, para vivir mis últimos años con dignidad. Pero tú tienes un suegro rico, un hombre de negocios exitoso. Vi al doctor Evandro encogerse en el rincón de la sala, como si quisiera fundirse con la pared, volverse invisible. Está quebrado, arruinado. Ricardo gritó desesperado, fuera de sí. No tiene nada, perdió todo. Ese es tu problema, hijo. Mi problema, tú lo tiraste a la basura aquella tarde lluviosa. Aquella conversación tensa y dolorosa ocurrió en diciembre. El nuevo propietario, cumpliendo lo acordado en el contrato, llegó en la primera semana de enero para tomar posesión de la casa. Ricardo, Sabrina y el doctor Evandro tuvieron que salir apresuradamente, a las carreras, llevando apenas lo que conseguían cargar en las maletas y en algunos coches de amigos que se compadecieron. La ironía de la situación no se me escapó. Era casi poética. Allá estaban ellos, con sus cosas en la acera, bajo la lluvia de invierno que caía implacable, empapándose. La misma escena que yo había vivido meses antes, con los papeles invertidos, con los roles cambiados. La justicia poética de la situación era tan perfecta que casi parecía de una obra de teatro, guionizada. No fui a presenciar la mudanza forzada de ellos. No soy del tipo que disfruta ver el sufrimiento ajeno, incluso cuando es merecido, incluso cuando hay justicia. Pero supe por los vecinos que fue una escena digna de verse. Todo un espectáculo. Sabrina gritando como loca, histérica. Ricardo suplicando por más tiempo al nuevo propietario, rogando. El doctor Evandro intentando mantener un resquicio de dignidad mientras cargaba sus propias maletas hacia el coche, derrotado. En la semana siguiente, Ricardo apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar. Estaba solo esta vez, con ojeras profundas y un aspecto general de derrota, de hombre vencido. Papá, solo hasta encontrar un lugar. Solo una semana, te lo ruego. No, una semana nada más. No hay espacio aquí. Tu suegro ocupa mucho lugar, demasiado espacio. Él se fue a Madrid, ya no está aquí. Te quedaste sin padre y sin suegro. Esa fue nuestra conversación más corta y más definitiva, más final. Él salió cabizbajo, sin insistir más, derrotado.
Creo que finalmente había entendido que algunas puertas, una vez cerradas, no se reabren fácilmente, que algunas heridas no sanan. En los meses que siguieron, supe por conocidos en común que Ricardo había alquilado una casa pequeña en un barrio periférico de Zaragoza, lejos del centro. Sabrina, acostumbrada a cierto estándar de vida, a ciertas comodidades, no se adaptó bien a la caída en el estatus social, al descenso. Comenzó a trabajar como cajera en un supermercado local, algo que jamás imaginó que necesitaría hacer en su vida, algo impensable para ella. El doctor Evandro realmente había regresado a Madrid, presumiblemente para intentar reconstruir algo del imperio perdido, de su fortuna desvanecida, o tal vez simplemente para huir de la vergüenza de haber causado, aunque indirectamente, la ruina de su hija y su familia. Decían que Ricardo y Sabrina peleaban constantemente, que su matrimonio se desmoronaba. Él la culpaba por haberlo convencido de acoger al padre arruinado y desechar al propio padre. Ella lo culpaba por no haber garantizado legalmente la posesión de la casa antes de tomar decisiones drásticas, por no haber sido más inteligente. Yo seguí adelante con mi vida. Con el dinero de la venta de la casa, pude no solo garantizar una jubilación tranquila y confortable, sino también realizar algunos sueños antiguos que siempre había pospuesto. Viajé a San Sebastián y Bilbao con frecuencia, visitando a mi hermana. Conocí La Rioja y sus bodegas de vino. Planeaba un viaje mayor, tal vez a Alemania, para conocer la tierra de mis antepasados, las raíces de mi familia. Fue en una de esas visitas a San Sebastián, cerca de 6 meses después de la venta de la casa, que recibí por correo una carta inesperada que me sorprendió. Era de Sabrina. El sobre, simple y sin adornos, contenía una única hoja de papel con una caligrafía apresurada, casi ilegible. Suegro, perdóneme por favor. Ricardo me culpa todos los días por lo que pasó. Nuestro matrimonio terminó. Se acabó. El doctor Evandro desapareció. Nadie sabe dónde está. Perdimos todo por ambición, por codicia. No respondí a la carta. No por crueldad, sino porque realmente no había que decir. ¿Qué palabras podrían cambiar lo sucedido? La situación de ellos era resultado directo de sus propias elecciones, de sus propias decisiones, así como mi actual paz mental era resultado de las mías, de haber sido precavido. En agosto, casi un año después del incidente de la nota en la basura, estaba almorzando en el restaurante La Granja, uno de los mejores de la ciudad, cuando noté a alguien observándome desde la acera a través del ventanal. Era Ricardo. Nuestras miradas se cruzaron, y después de un momento de vacilación, de duda, él entró al restaurante. «Papá». «Hola, Ricardo. ¿Está bien? ¿Cómo está usted?» «Excelente. Sin basura alrededor, sin problemas». Él tragó saliva con dificultad, claramente herido por la referencia, pero no replicó, no se defendió. «Papá, fue un error lo que hice. Fue una elección, tu elección. Elegiste al suegro por encima de tu padre». Él no intentó negar o justificarse, lo cual me sorprendió gratamente. Tal vez el tiempo y las consecuencias lo habían hecho reflexionar de verdad sobre sus acciones, sobre lo que había hecho. ¿Puedo sentarme?, él preguntó, indicando la silla vacía frente a mí. Consideré por un momento antes de asentir con la cabeza. Él se sentó, mirando alrededor con admiración mal disimulada hacia el ambiente elegante del restaurante, probablemente pensando en cuánto tiempo hacía que no comía en un lugar así. «¿Cómo está Sabrina?»,
Pregunté, más por educación que por interés real, por cortesía. No sé. Él respondió sorprendiéndome con su honestidad. Nos separamos. Hace 3 meses nos divorciamos. Lo siento mucho, dije. Y era verdad a pesar de todo. A pesar de todo lo ocurrido, nunca deseé ver a mi hijo sufriendo de esta manera. Fue mejor así. Él se encogió de hombros con resignación. Después de todo lo que pasó, ya no funcionaba, ya no había nada que salvar. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, él mirando el menú. Yo ya había pedido mi plato y él hizo un pedido simple, claramente preocupado por el precio, por el costo. Papá, él comenzó, vacilante, inseguro. He pensado mucho sobre lo que hice, sobre mis acciones, y fue imperdonable. Fue terrible lo que te hice. Asentí con la cabeza sin decir nada, dejándolo hablar. No espero que me perdones, no lo merezco. Solo quería que supieras que entendí, que comprendí el error que cometí, cuánto te lastimé, cuánto te herí. Sus palabras parecían sinceras. Sus ojos húmedos brillaban con lágrimas contenidas. La vida enseña, hijo. Respondí finalmente, después de un largo silencio. A veces de formas muy duras, muy crueles, pero enseña. Las lecciones más importantes suelen ser las más dolorosas. ¿Cree usted que algún día podamos intentar de nuevo ser padre e hijo de verdad? ¿Tener una relación real? Lo miré. Al hombre de 43 años que había salido de mi niño, de ese bebé que mecí, y sentí una punzada de nostalgia por los tiempos más simples, más inocentes, cuando él corría a mis brazos después de la escuela, cuando se sentaba en mi regazo en el viejo sillón de cuero para escuchar historias antes de dormir. El tiempo cura muchas cosas, Ricardo, muchas heridas, pero algunas cicatrices quedan para siempre, permanecen. Ese encuentro en el restaurante La Granja fue un primer paso, frágil y vacilante, en dirección de algún tipo de reconciliación, de acercamiento. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso sería imposible, sería negar la realidad. Pero comenzamos a reconstruir algo diferente, algo que reconocía tanto las heridas del pasado como la posibilidad de un futuro compartido, aunque distinto. Ricardo había aprendido de la manera más difícil que las elecciones tienen consecuencias, que la ingratitud puede costar muy caro y que algunas traiciones dejan marcas permanentes, cicatrices que nunca desaparecen. Yo había aprendido que incluso el amor paterno tiene límites, que el autoperdón es tan importante como perdonar a los otros, y que a veces es necesario dejar morir algo para que algo nuevo pueda nacer, para que haya renovación. Hoy, casi 2 años, después de aquel día lluvioso de octubre, estoy con 70 años cumplidos. Vivo bien en mi apartamento en la calle Alfonso I, en paz conmigo mismo. Tengo una vida tranquila y confortable, sin sobresaltos. El 1.015.000 euros de la venta de la casa me permitió no solo garantizar mi seguridad financiera, sino también realizar algunos pequeños lujos que Elisa y yo siempre pospusimos para después, para un mañana que nunca llegaba. Aquel después que para ella nunca llegó, que se le escapó. Viajo, cuando quiero, generalmente por el norte de España, San Sebastián, Bilbao, Santander, lugares que guardan algo de la herencia alemana que corre en mis venas, en mi sangre. El año pasado hice hasta un viaje más largo a Alemania. Cumplí ese sueño. Conocí Hamburgo, de donde vinieron mis bisabuelos hace más de un siglo. Fue una experiencia emocionante pisar el mismo suelo que ellos pisaron antes de cruzar el océano.
en busca de una vida nueva, de nuevas oportunidades. Ricardo vive solo ahora en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. El divorcio con Sabrina fue amargo, doloroso, por lo que supe a través de conocidos. Ella regresó a Madrid para estar cerca de su padre, quien aparentemente consiguió recuperar parte de los negocios, aunque nunca volverá a ser lo que fue. Dicen que Ricardo y Sabrina peleaban constantemente antes de separarse. Él la culpaba por haberlo convencido de acoger al padre arruinado y desechar al propio padre. Ella lo culpaba por no haber sido más inteligente, por no haber asegurado la casa legalmente. Ricardo me llama de vez en cuando, cada semana o cada 15 días. A veces contesto, a veces no. Depende de mi humor, de mi disposición para lidiar con los recuerdos que su voz inevitablemente trae, con las emociones que despierta. Cuando no contesto, él deja mensajes en el buzón de voz. Mensajes cada vez más reflexivos, más maduros, menos desesperados, más pensados. Papá, solo quería saber cómo está. Hice algo en la empresa hoy que me recordó a usted, a sus enseñanzas. Pasé frente a la antigua casa y me quedé pensando en cuán felices éramos allí, en todo lo que perdí. Nuestra última conversación realmente significativa ocurrió hace algunos meses en un lugar inesperado e insólito, el cementerio municipal de Zaragoza. Era Día de los Difuntos y ambos habíamos ido a visitar la tumba de Elisa, a llevarle flores. Yo no sabía que él iría, y él probablemente no esperaba encontrarme allí tampoco. Pero terminamos viéndonos entre las ocentosas lápidas y las flores de los visitantes. El día estaba bonito, soleado, de esos fines de otoño que te hacen agradecer por vivir en el norte, donde las estaciones son bien definidas y cada una tiene su belleza. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos lado a lado después de los saludos iniciales, en dirección a la sepultura simple, donde mi Elisa descansa, donde duerme su sueño eterno. Nos quedamos allí en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propias conversaciones silenciosas con aquella que fue para mí esposa y compañera, para él madre y protectora. Fue Ricardo quien rompió el silencio, la voz poco más que un susurro tembloroso. Papá, mamá me perdonaría por lo que hice. La pregunta me tomó por sorpresa, no por la naturaleza de la pregunta, sino por la honestidad cruda con que fue hecha, por la vulnerabilidad que mostraba. Miré hacia la lápida, hacia el nombre de ella grabado en la piedra, hacia las fechas que marcaban el comienzo y el fin de una vida extraordinaria en su simplicidad, en su bondad. No lo sé, respondí con honestidad. Pregúntale a ella, háblale. Él me miró confundido al principio, después entendiendo el significado. Cerró los ojos por un momento largo, como si realmente estuviera comunicándose con su madre en algún plano más allá de nuestra comprensión, en alguna dimensión espiritual. ¿Y usted, papá? Él preguntó finalmente, abriendo los ojos y enfrentándome directamente, mirándome a los ojos. ¿Usted me perdona? Te perdono, Ricardo. Respondí sintiendo el peso de las palabras, la verdad profunda de ellas, la liberación. Pero no olvido, ni volvemos nunca a ser como antes, nunca reconstruimos lo que teníamos. La pregunta salió como un lamento, cargada de una esperanza frágil, de un deseo imposible. Me tiraste a la basura, hijo. La basura no vuelve a casa, no puede volver. Puede parecer duro, cruel incluso, pero era la verdad más pura. El perdón no significa olvidar, no significa amnesia, no, significa fingir que la herida nunca existió.
que el dolor nunca fue real. Significa apenas que eliges no dejar que el dolor defina tu futuro, que optas por seguir adelante sin el peso del rencor, envenenándote el alma. Pero seguir adelante no significa necesariamente volver al punto de partida, regresar a lo que fue. Hoy, Ricardo y yo tenemos una relación cordial, distante, pero respetuosa, civilizada. Nos encontramos ocasionalmente para un café o un almuerzo, una vez al mes quizás. Hablamos sobre asuntos seguros, neutrales, el clima, las noticias de la ciudad, cómo va el trabajo, nada profundo. Evitamos temas más profundos, más dolorosos, más personales. Es como si hubiéramos establecido un tratado de paz después de una guerra devastadora, un armisticio frágil. Las fronteras están demarcadas, las reglas de compromiso claras, pero la confianza, aquella confianza ciega y total que un día existió, esa nunca más volvió. Esa se perdió para siempre. Algunos en Zaragoza dicen cuando me ven pasar, es Germán, el que vendió la casa con el hijo adentro, el viejo que echó a su propio hijo. La historia se esparció como pólvora, como ocurre en las ciudades donde todos se conocen. Algunos me consideran cruel, vengativo, un viejo rencoroso. Otros entienden mi posición y hasta admiran mi actitud, mi dignidad. No me importa mucho el juicio ajeno, los comentarios de la gente. Como dice el dicho alemán, que mi padre repetía constantemente, Wer sich zum Schaf macht, dem fressen die Wölfe. Quien se hace oveja, el lobo se lo come. Quien no se defiende, será devorado. En los momentos de reflexión profunda, generalmente por la noche, cuando me siento en el balcón de mi apartamento, con una taza de té caliente, y miro las luces de la ciudad parpadeando, pienso en lo que aprendí con toda esta experiencia dolorosa, pero reveladora. Aprendí que el amor, incluso el amor entre padres e hijos, necesita venir acompañado de respeto, de consideración, que el sacrificio sin reconocimiento es apenas explotación disfrazada, aprovechamiento, que algunas veces es necesario imponer límites duros, muy duros, para preservar la propia dignidad, el propio valor como ser humano. Aprendí también sobre mí mismo, sobre mi propia fortaleza, sobre cómo soy más fuerte y más resiliente de lo que imaginaba, más capaz de sobrevivir de lo que creía, sobre cómo la desconfianza que Elisa a veces bromeaba que era excesiva, paranoica, terminó siendo mi salvación, mi tabla de salvamento, sobre cómo es posible reconstruir una vida, incluso después de los 68 años, incluso después de perder lo que parecía irrecuperable, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y aprendí sobre la naturaleza humana en general, sobre cómo las personas pueden ser imprevisibles en su capacidad tanto para la crueldad como para el arrepentimiento, para el bien y para el mal. Sobre cómo las circunstancias pueden revelar el verdadero carácter de alguien, la esencia de una persona. Sobre cómo el dinero y el estatus pueden corromper hasta los lazos que deberían ser sagrados, que deberían ser inquebrantables. No guardo odio en el corazón, ni por Ricardo, ni por Sabrina, ni siquiera por el doctor Evandro, ese hombre que catalizó todo el desastre. El odio solo me consumiría a mí, no a ellos, solo envenenar mi propia existencia. Lo que siento es una especie de paz resignada, una aceptación serena de lo que ocurrió y de lo que no puede ser cambiado, de la realidad inmutable. Cuando miro hacia atrás, hacia aquella lluvia fina de octubre mojando mis muebles, mis libros, mis recuerdos, no siento más el dolor agudo que sentía antes,
esa puñalada en el pecho. Es más como una cicatriz antigua que a veces pica cuando el clima cambia, cuando llueve, pero que ya no sangra, ya no duele con intensidad. Mi vida ahora es tranquila y satisfactoria. Tengo mi grupo de amigos, ex colegas profesores con quienes juego cartas los viernes por la noche, compartiendo risas y anécdotas. Tengo mi club de lectura los miércoles, donde discutimos desde los clásicos de Miguel de Cervantes hasta los lanzamientos más recientes de la literatura española contemporánea. Tengo mis caminatas matinales en el Parque Grande, donde encuentro otros jubilados. Intercambiamos historias, consejos y compañía. Y tengo mis recuerdos, los buenos y los malos. Los años con Elisa llenos de amor. Ricardo niño corriendo por la casa con alegría. Las clases para generaciones de alumnos que todavía me saludan en la calle. Y las malas memorias también. Todas hacen parte del tejido de mi existencia, de quién soy. Todas me moldearon de alguna forma. Me hicieron el hombre que soy hoy. Si hay una lección que me gustaría compartir después de 70 años en este mundo, después de toda esta experiencia de vida, es esta: nunca te dejes reducir a un objeto, a una conveniencia en la vida de otra persona, incluso si esa persona es tu propio hijo, tu propia sangre. Tu dignidad no es negociable bajo ninguna circunstancia. Tu valor como ser humano no disminuye con la edad, con la jubilación o con la viudez, con las pérdidas. Y si un día te encuentras con tus recuerdos mojados en la acera bajo la lluvia, con tu vida tirada como basura, recuerda, mientras haya vida, hay posibilidad de volver a empezar, de reinventarse. Puede no ser el comienzo que imaginaste. Puede no ser con las mismas personas en el mismo lugar, pero será tu comienzo, en tus términos, con tu dignidad intacta, con tu cabeza en alto. Ricardo aprendió una lección cara, costosa, que padre no es mueble, que no se tira a la basura y que cuando lo tiras pierdes la casa, pierdes todo. Yo aprendí que algunas cosas, una vez rotas, pueden hasta ser reparadas con esfuerzo, pero nunca vuelven a ser exactamente como eran antes. Nunca recuperan su forma original. Mis muebles se pudrieron bajo la lluvia aquel día de octubre. Nuestra relación también se descompuso. Algunas cosas mojadas no se secan, no se recuperan, apenas se mojcen, se pudren. Y el moho no tiene cura. No tiene remedio, solo distancia, solo separación. Pero la vida, la vida continúa con sus sorpresas, sus giros inesperados, sus revueltas, sus segundas, terceras, infinitas oportunidades de encontrar significado y paz, de hallar propósito. En eso creo hoy, firmemente, sentado en mi balcón, mirando las luces de Zaragoza, la ciudad que testimonó toda mi historia, que vio mi nacimiento y verá mi muerte. La ciudad donde construí todo, perdí mucho y reconstruí lo esencial. Gracias por escucharme. Hasta aquí, por darme tu tiempo. Si te gustó esta historia, déjame tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías vendido la casa como yo lo hice? ¿Habrías perdonado a tu hijo más rápidamente o nunca lo habrías perdonado? ¿Crees que fui demasiado duro o que hice lo correcto? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Quiero saber qué piensas. Me encanta leer sus perspectivas, sus puntos de vista, aprender de ustedes también. Y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a encantar, que te van a hacer reflexionar.
Un abrazo fuerte de este viejo desde Zaragoza.